muchas cosas. No sé por dónde empezar, ni sé cómo terminar. Abriré mi boca y él la llenará. Decían los antiguos. Hermanos queridos, quiero compartir en esta mañana, que pareciera que es noche porque está oscuro, pero es mañana. Bueno, quiero contarles una experiencia que me pasó hoy en Fortaleza. Estaba en mi casa Pastor José Gómez y Carlito Sosa de Tucumán. Y desperté de 7 de la mañana, pero estaba con sueño todavía. Entonces me pegué otra cabeceadita, 8 de la mañana. Y de repente escuché al pastor José que me dice: ¡varonazo! Y yo estaba soñando con el culto de Dios. ¡A saltar! ¡Delante! Y este compadre me despertó. De verdad. Y le preparé el desayuno y todo, y andaba cantando las canciones de ayer. Y hace tiempo que no me pasaba esa cuestión. Pero bonito, porque yo creo que ayer cantamos con pasión. Mire, yo a lo más que hago cuando danzo, hago así, como la magia, como la... Le hago a los hermanos así. Y me muevo. Pero es como un espíritu de engaño nomás, porque como estoy gordo, entonces me canso. Pero ayer no sé qué me pasó, hermano, danzando ahí con los hermanos. Andaba uno con tenis y corbata y danzaba, andaba otros jóvenes por ahí, Roque que está ahí en la esquina, estábamos todos juntos, danzando, celebrando, grabando en vivo. Y los hermanos que vienen dicen: aleluya, gloria a Dios. Fue tremendo, hermano, fue tremendo. Yo creo que ya he visto yo, Pastor Éxito, que en los retiros de varones como que se expresa más en libertad, ¿cierto? Al final en danza, que nosotros nos cuenta eso. ¿Sí o no? Y termina siempre así a través de igual fe, y yo creo que Dios está trayendo mucha libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Gloria a Dios, fue tremendo, hermano. Así que si hiciéramos más cultos así, yo creo que algunos kilitos bajaríamos, porque es puro danzar. Hermano querido, qué bendición poder estar aquí. Yo quiero decir también que bendigo la vida del Pastor Éxito, la Pastora María, todas las familias. De verdad que son una bendición, hermano querido, estar en el medio de esta familia. Ustedes también, por los que he podido conversar por ahí, comiendo, tomando un café, son una bendición ustedes, hermano. Así que gracias por compartirse, por ser parte de nuestra vida también, porque nos motiva. Amén. Quiero hablar en esta mañana del lenguaje de reino. Lenguaje de reino. El lenguaje tiene mucho que ver con mentalidad, porque necesitamos comprender que lo que hablamos es lo que pensamos. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, pero cuando se refiere al corazón, no solamente es el corazón como bomba sanguínea, sino que es el corazón como pensamiento, como voluntad y como emoción. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo voy a hablar algo, cuando yo voy a decir algo, lo que realmente yo voy a hablar es aquello que yo estoy pensando o sintiendo o deseando. Entonces, hay algunos que somos o gente que es más suelta en el lenguaje y que habla lo que piensa en voz alta. No sé cuántos de eso hay aquí. Que lo que está pensando lo piensa en voz alta. Y le dice el esposo a la esposa: ¿qué dijiste? Ah, no, estaba pensando en voz alta. Hay algunos que sienten en voz alta. Sienten calor, está caliente este cuestión. Algunos lo piensan, ¿no? ¿Entiendes? Y hay algunos que desean en voz alta. Desean, tienen hambre, voy a comer. Pero, y en la fisiología humana, la comprensión o la mentalidad tiene una conexión con el lenguaje. Es decir, lo que yo comprendo, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo voy a hablar. Está conectado. Y se afectan. ¿Cómo se afectan? Es decir, lo que yo voy a hablar, a veces, y no necesariamente consciente, es lo que yo voy a hacer. Porque palabras también son acciones. Pero necesitamos entender de igual manera que no porque hablamos somos, sino porque hacemos. ¿Se entiende? O sea, a veces, no sé cuántos han conocido gente que dice: no, mira, yo tengo esto otro, aquí, allá, y no tienen nada. Hablaron nomás. Pero si hubiesen hecho todo lo que dijeron que harían o que tenían, probablemente lo tendrían o lo harían. Pero se fueron solamente en palabras y no tuvieron acciones.
Seguramente su pensamiento lo tuvo ahí, lo imaginaron, lo soñaron, lo desearon, pero no lo lograron. Entonces yo quiero hablar y vamos a ir a Santiago 1:19. Estamos hablando del lenguaje del reino. Es muy importante que nosotros entendamos que todos los que están aquí han abierto su corazón para Jesús. Jesús habita en tu corazón por medio de la fe, dice la palabra. Amén. Así que tenemos a Cristo habitando en nuestro corazón. Dice la Escritura que tenemos el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y dice la Escritura que somos templo del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! La Trinidad de Dios morando en nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale a su hermano, Dios está en ti. Emmanuel. Dígale, Emmanuel, Dios con nosotros. Qué tremendo es pensar que tenemos a un Dios creador del universo morando en nosotros. Amén. ¿Lo cree usted o no? Eso es lo que nos pasa, que a veces no lo creemos o no lo sabemos, o vemos a un Dios lejano, un Dios que está afuera, pero Dios está habitando en nosotros. Qué tremendo, porque, y aquí voy a decir algo, mire, había un grupo de gente religiosa que eran los fariseos, que estaban acercando a Jesús con preguntas. Y Jesús le dice: ustedes no me entienden porque ustedes no comprenden mi lenguaje. Ustedes no me entienden porque ustedes no comprenden mi lenguaje. Lo dijo Jesús. No comprenden mis palabras. ¿Qué significa esto? Que cada vez que vamos a interactuar, a relacionarnos con Jesús, necesitamos entender su lenguaje. Y el lenguaje de Jesús es el lenguaje del reino. Porque cuando Él comienza su ministerio, Él comienza a manifestar el reino, y Él comienza a predicar: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hace Jesús? Comienza a acercar el reino. ¿Y qué querían los fariseos? Querían saber muchas cosas, pero no entendían a Jesús. ¿Por qué no lo entendían? Porque tenía otro lenguaje. Pero sin embargo los discípulos, que eran gente del vulgo, que eran personas que no tenían mucho conocimiento, que eran pescadores, que eran hombres que no sabían nada, caminaron con Jesús 3 años. Y la gente decía: ellos hablan igual que Jesús. Amén. ¿Se acuerda usted de eso, no? ¿Se acuerda de eso? Apóyeme en esta parte. Si no, voy a pensar que no sabe, voy a tener que leer el texto. Sí. Hermanos queridos, el lenguaje es muy importante entonces. El lenguaje es muy importante. Usted puede no ser un intelectual, puede no ser un hombre con mucho conocimiento académico, pero si tú caminas con Jesús diariamente, en devoción, en pasión, en busca de su palabra, en relación con Él, tú vas a comprender su lenguaje. Ahí usted tenía que haber dicho: aleluya, gloria a Dios, ese soy yo. Sí, porque nosotros somos gente sencilla, hermano. Somos gente simple, somos lo vil, lo menospreciado. A eso vino el Señor. El Señor nos tocó un día, nos llamó un día. ¿Sí o no? ¿Cómo estábamos? Sufriendo, desesperados. Estábamos, no sé cuál era su situación, pero el Señor te llamó un día. Y tú entraste a la iglesia, ¿sí o no entraste? Y escuchaste al predicador y tú dijiste: ¿qué está hablando este? No entiendo nada. Pero algo te tocó por dentro. ¿Sí o no? Algo te dijo: yo necesito esto. Había un ambiente, había algo que te hacía llorar, había algo que te hacía desear cambiar tu actitud, cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de ser, y algo se comenzó a provocar dentro de ti. Y pasó una semana y tú no entendías nada, pero estabas sintiendo algo por dentro. Pasó un mes y tú querías decir amén y te daba vergüenza. Querías decir aleluya y te daba vergüenza. Querías levantar tus manos y te daba vergüenza. ¿Sí o no? Pero pasó un tiempo y Dios te liberó. Y ahora tú eres libre, puedes decir amén, aleluya, gloria a Dios, levantar tus manos. Pero no solo eso, no solo eso es lo maravilloso. Lo maravilloso es que ahora tú puedes entender su lenguaje. Ahora tú puedes entender lo que Él te quiere compartir. Ahora tú puedes entender lo que Él te quiere transmitir. Ahora tú comprendes lo que dice la palabra, porque tenemos el lenguaje de Él, porque caminamos con Él. Amén. Caminamos con Él. Hermano querido, cuando tú caminas con una persona, tú te
parecer a esa persona. Yo tengo un amigo que se llama Mauricio Mato. Es negro. Negro. Indio, dice. Y flaco. En mi entorno. Sí. Yo soy gordo, flaco. Pero la gente dice, ¿ustedes se parecen? Sí, mi hermano gemelo, le digo. Pero ¿por qué nos parecemos? Porque tenemos el mismo lenguaje. Y yo tengo un amigo que es de Brasil, que es discípulo de Rogério, amigo, pastor Rogério, Felipe. Y la gente dice, ¿ustedes se parecen? Claro que ahí somos los dos gordos. Ya tenemos las dos barbas. Y es más o menos parecido. Pero él habla portugués y yo español. Pero hablamos lo mismo. ¿Entiendes, no? Es el mismo lenguaje. Porque cuando tú caminas con alguien, tú comienzas a desarrollarte con alguien, tú comienzas a hablar el mismo lenguaje. Entonces cuando comenzamos a caminar con Jesús, cuando comenzamos a caminar con Él, comenzamos a tener el mismo lenguaje que el maestro tenía. Cuando yo comienzo a caminar con Él, se refiere a que comienzo a escudriñar las Escrituras, comienzo a tener la devoción, la pasión por Él, el anhelo por su presencia, el anhelo por estar con Él. Amén. Y algo se comienza a provocar en mi corazón, porque nosotros, hermanos queridos, necesitamos entender que la vida de fe no es hipocresía ni religiosa, son palabras genuinas, son palabras verdaderas. Es decir, que lo que yo hablo me va a salir espontáneamente. Aleluya. Mire, cuando nosotros estábamos en Cristo, nos pasaba algo y se nos caía la lengua. ¿Sí o no? Venían los garabatos, las insolencias, los improperios, las maldiciones. El diablo se manifestaba en persona a través de nuestra lengua. ¿Sí o no? Se pegaba con un martillo en la mano y ¡ah! ¿Sí o no? Y ahora le pasa lo mismo y nosotros hablamos diferente, ¿sí? ¿Cierto? ¿Qué nos pasa cuando estamos en momentos difíciles? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Es muy importante. Pero vamos a tener que mejor mirar. 1, 2 y 3. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¡Aleluya! Mire, la escritura ahí está hablando, va a hablar de la lengua después, ¿ah? Este capítulo de Santiago va a hablar de la lengua. Pero dice algo importante, que nosotros los hermanos tenemos que ser prontos para oír, estar atentos para oír. Amén. Mire, escuchar es una cosa, oír es otra. Usted puede estar sentado aquí y está escuchando el sonido de mi voz. Está escuchando que yo estoy predicando, lo está escuchando, pero ¿estará oyendo? Oír es cuando te entra y tú no entiendes. Puede que no entienda todo, pero que recibes el concepto. Entró. Entonces, pronto para oír, demorarse para hablar. Algunos dicen que Dios nos dio 2 orejas para escuchar más y una boca y una lengua para hablar menos. Yo se lo escuché al pastor así. Pero mire lo que dice: tardo para irarse. ¿Tardo para irarse? Ya. Pero seamos sinceros entre nosotros, los que somos de aquí, Chihuayante, San Pedro, Hualqui, y todos los que somos aquí, Talcahuano, ¿sí? ¿Demás? ¿Cómo somos nosotros? Rápidos para irarnos, rápidos para hablar y no escuchamos nada. ¿Sí o no? Necesito 2 actores rápidamente, hermanos que tengan el talento, el arte, la danza, la mímica, todo rapidito, por favor, 1, 2 y 3. Ven, gloria a Dios, ahí está. Uno más. Ahí está. Aleluya. ¿Son hermanos ustedes? Bien, entonces ustedes que son artistas del Señor, que tienen el don, el talento del show, entonces ustedes van a hacer esto. Comiencen a conversar un tema, pero luego peleen.
hágalo, por favor, para que usted vea la realidad. Pero de palabra, mira, aplícase en esto. Ya yo te voy a enseñar. Anda a hablar con él, vaya a hablar. Tú tienes que escucharlo. Haga como que está hablando. Enójate. Mentira, yo no robo. Enójate, No. No soy chileno, ¿eh? ¿Sí? ¿Soy chileno? Dale, enójate más. Ustedes son cristianos, no se enojaron tanto, ¿ah? Ya. Muchas gracias. Un aplauso para nuestros actores. En esta iglesia todos van a tener la posibilidad de actuar. Todos tienen la posibilidad de actuar, así que prepárese para actuar ya. El hermano que movió la cabeza, sí, venga por favor. Te toca actuar, ven. Yo voy a hacer el otro. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre se haga pronto para oír. Ven a hablar. Háblame. Ahí ya hice el verso. Él venía a hablar conmigo, yo no lo escuché y yo me enojé. Él venía a hablar conmigo, yo no lo escuché y yo me enojé. ¿Cuántas veces ha pasado eso en el matrimonio? Las hermanas digan amén, el esposo aleluya. ¿Cuántas veces la esposa, la gorda, la flaca, la negra, la india, ha querido ir a hablar contigo? Y te dice, mi amor, negrito, papuso, te tengo que decir algo. Y el hombre está ahí. Ni siquiera la escucha. ¿Está su esposo aquí? ¿Está? A ver si no me dicho ni gracias de tiro. No la escuchó. Y luego insiste la mujer. Y el hombre que no escuchó luego se enoja. Bueno, ¿qué quiere? Estoy ocupado. ¿Está viendo tele? ¿No está ocupado? ¿No está viendo tele? Y se termina enojando. Eso pasa mucho en la familia. ¿Sí o no? ¿O cuántas veces la mamá quiere hablar con el hijo? O el hijo con la madre. Quieren hablar pero se terminan enojando y la mamá ni siquiera dijo todo lo que tenía que decir. Y el hijo se enojó, se fue, le cerró la puerta. ¡Pah! Porque nosotros parece que practicamos ese verso al revés. ¿Habrá alguien aquí practicando Santiago 1:19 al revés? Diga, ¡ay! Gracias por su sinceridad, su honestidad. Esa es parte del evangelio. Ser sincero. Hermanos queridos, necesitamos entender que cuando alguien nos viene a hablar, necesitamos darle atención. Que si mi mamá me viene a hablar, yo necesito escucharla. Necesito voltearme y escucharle. Baterista, mi hermano baterista, por favor, puede venir. Si él me viene a hablar a mí, aunque sea cualquier cosa, yo necesito escuchar. Bueno. Aunque sea una tontería, pero yo necesito escuchar, aunque no sea nada, necesito darle el tiempo a la persona. Porque más importante que tu tiempo es el tiempo que el otro está invirtiendo en ti. Entonces, en el matrimonio, el esposo y la esposa, es importante es que podamos dar atención a las palabras. ¿Entiendes? Lo que te va a decir la esposa, lo que te va a decir el esposo, pero lo que te va a decir el hijo, lo que te va a decir la madre, pero también lo que te va a decir el amigo. Hay que escucharlo, tenemos que escucharlo. Porque si nosotros escuchamos, podemos dar la respuesta correcta, pero si nosotros no escuchamos, vamos a enojarnos con la persona. Y si yo me enojo con mi hermano, la Biblia dice que pequé. Y estoy expuesto al castigo y estoy expuesto al infierno. Mire qué tremendo, yo no me puedo ni siquiera enojar con mi hermano. Necesito tener esa relación. Y esto pasa por las palabras. Amén. Muchas gracias, varonas. ¿Qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis. No deis lugar a ¿quién? Al diablo. Hermano querido, ¿el diablo tiene lugar en nuestra vida? Pero cuando nos enojamos y pecamos y pasamos límites, sí. ¿Cuántas veces te ha pasado en la casa que ha quedado la escoba en la casa?
se han roto los platos, se han quebrado los vidrios, hermano querido, los cuchillos todos tirados, golpes, palabras de maldición, e incluso a veces muertes. Un momento de ira puede ser trágico. Un momento de ira en el matrimonio puede terminar con un matrimonio. Un momento de ira con los hijos puede provocar la rebeldía en los hijos. Un momento de ira en la iglesia, de enojo en la iglesia, te puede sacar de la iglesia quizás cuántos años. Un momento de enojo en el ministerio y lanzar palabras de maldición sobre la gente te puede provocar a ti la maldición de no tener gente. Entonces, muchas veces nosotros estamos pidiendo, Señor, manifiéstate, ven con tu gloria, desciende en mi vida. Pero lo que hablamos le da lugar al diablo a través de la ira para que haga nuestro hogar, nuestra familia. Nuestro lenguaje es importante. Vamos por favor al siguiente verso. Santiago 1:26. ¿Cuánta gente santa hay aquí? 3 nomás. ¿Cuánta gente santa hay aquí? Aleluya. ¿Cuánta gente espiritual? Amén. Mire lo que dice este texto. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Yo tengo una tradición lenguaje actual y dice: si alguno se cree santo y espiritual y no refrena su lengua, se está engañando a sí mismo. Entonces, hermano querido, yo tengo un vecino que le dicen el lengualija. Lengualija. Imagínese usted por qué. Pero, trabaja en muebles. Hermano querido, no puede ser que yo sea santo, espiritual y no freno mi lengua. Yo tengo que frenar mi lengua. Porque ¿cuántos de ustedes le ha pasado que ha dicho cosas que no tenía que decir y después dijo por qué lo dijo? A mí años atrás, yo no sé si te acordás de esto, Joanito, pero años atrás, muchos años atrás, el Joanny dijo algo importante para mí. Dijo: yo si no tengo que decir nada bueno de alguien, no lo digo, no hablo mal de nadie. ¿Te acordás de eso, no? Años atrás, ¿cierto? Como 10, más o menos harto tiempo atrás. Y me marcó porque nosotros a veces no refrenamos nuestra lengua, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes ven CQP, Primer Plano, esas cuestiones de programas de farándula, pero si hay alguien aquí, arrepiéntase de eso. Es muy malo, muy pecaminoso, porque te contamina y hay un espíritu ahí muy fuerte de hablar mal de la gente y entrometerse en la vida de la gente. Y mire, ¿sabe usted, hermano querido? Nosotros no tenemos derecho de hablar mal de nadie, porque todos nosotros tenemos techo de cristal. Tú no puedes, porque mire, cuando hablamos y no refrenamos la lengua, ¿sabe lo que está pasando ahí? Comenzamos a juzgar, a criticar y a murmurar, y nos ponemos en lugar de juez, y tú no eres juez. Tú no eres juez ni de siquiera de tu propia vida. Por lo tanto, tú no puedes opinar de la vida de otro. Si vas a entrometerte en la vida del otro, tiene que ser porque el otro te permitió que tú entraras a esa vida para traer bendición y edificación en esa vida. Amén. Lo vamos a ver. Pero muy importante que entendamos esta parte. Si yo soy santo, yo soy espiritual, tengo que refrenar mi lengua. Tengo que refrenar mi lengua. ¿Lo cree usted eso, no? Hubo un hombre de Dios muy importante, se lo voy a buscar aquí. Fíjense por mientras en el lenguaje, en sus palabras. Aquí está. Mire lo que Salmo 141.3. Mire el Salmo 141.3, que es bonito. Uno, 2 y 3. Y ahora sí, con más pasión, léalo como si usted fuera una lengua suelta. ¿Sí? Como si fuera una oración.
Ahora sí. 1, 2 y 3. Hermano, cuando el Señor me comenzó a ministrar con este mensaje, yo me tuve que arrepentir tanto de tantas cosas. Tantas palabras, tantos comentarios, tantas cosas que uno dice, bromas que uno hace. Desde decirle al hermano, oye, qué guatón que estáis comiendo, te comiste un dinosaurio, todas esas cuestiones. Porque a lo mejor yo no sé y el hermano no comió nada y tiene un problema la tiroides y se hinchó y yo estoy bromeándolo. O como por ejemplo que la hermana venga y le diga a la otra hermana, oye, que te ves fea con ese peinado, ¿qué te hiciste? ¿Cuántas hermanas nos han dicho eso? Y la otra se siente, se ofende, no voy mal en la iglesia. Porque la peluquera de la iglesia me dijo que estaba bueno mi peinado, claro. Quería que fuera la peluquería de ella. Hermano querido, miren, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Quiere decir, porque Santiago lo dice, la lengua es peligrosa, es pequeñita, pero es peligrosa, puede incendiar un bosque, puede dañar toda la creación y puede ser usada por el infierno. Lo dice Santiago. Pero a veces nosotros estamos orando, Señor, manifiesta tu gloria, y tenemos momentos poderosos en la iglesia. El Señor nos ministra, el Señor nos toca y llegamos a la casa, soltamos la lengua y se manifiesta. ¿A cuánto le ha pasado eso? Seamos sinceros. ¿A cuánto le ha pasado que llega a la casa con la semana, vive el caos por todo lo que se habla, se ofenden, se dañan, se perjudican con el lenguaje y llegamos a la iglesia, Señor, manifiesta tu gloria, cuando la oración que debiera ser es esta: Señor, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios, estoy hablando y estoy dejando la escoba, estoy hablando, estoy dañando a mi esposa, estoy hablando, estoy dañando a mis hijos, estoy hablando, estoy dañando a mi hermano, estoy haciendo lo incorrecto. Ahí tenía que aplaudir, hermano, siempre aplaudo. Apóyeme. Yo sé que estas palabras no son buenas para nosotros. Si que venga alguien a predicarte y te diga, son cabuneros, la suelta. Oye, capaz que algunos se enojen. Lo bueno es que ande con ustedes más, cualquier cosa nos mandó allá. Santiago 3:2. Santiago 3:2. Hermano querido, la verdad de las cosas es esta, mire. 1, 2 y 3. Todos ofendemos muchas veces. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted se ha dado cuenta que le dijo algo que no tenía que haberle dicho a su hijo? O a su mamá, a su papá, o a su pastor. O nosotros como pastores, ¿cuántas veces nos dimos cuenta que no tuvimos que haberle dicho algo a los hermanos? ¿Sí o no? Y ofendimos, y es verdad. Pero el tema está en entender que nos estamos equivocando. El tema está en entender, hermano, porque ese es el problema. A veces nos creemos santos y espirituales demás y no entendemos que nos estamos equivocando con la lengua, con el lenguaje, con lo que hablamos, que lo que decimos manifiesta el reino de Dios no solamente aquí en la iglesia, sino que en la casa, en el hogar, en el trabajo, en el club deportivo, en mi empresa, en lo que yo sea que trabaje. Ahí manifiesto el reino con lo que yo digo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Díganle a su hermano, ¿te pillaron? ¿Te pillaron? Sí, porque aquí en la iglesia es donde tú tienes que ser descubierto. Es aquí en la iglesia que se te tiene que abrir el corazón. Es aquí en la iglesia el lugar más seguro para ser confrontado por la palabra de verdad, porque va a traer transformación a tu mente, a tu corazón, a tu vida, a tu familia, a tus sueños, a tus planes en la ciudad. Aleluya, gloria a Dios. Todos ofendemos muchas veces, hermano querido, todos ofendemos muchas veces. Esto quiere decir que a medida que yo voy controlando mi lengua, en lo que yo voy a hablar y manifestar el lenguaje de Dios, voy ofendiendo menos. La Biblia dice: el sabio calla. A veces es bueno andar calladito y hablar cuando tenemos que hablar. Amén. Pero nosotros somos buenos para hablar, hermano.
somos buenos para hablar. Que el Señor tenga esa misericordia de nuestra vida y nosotros tengamos esa oración presente. Pon guarda mi boca, asegura mis labios. No quiero hablar cualquier cosa. Señor, ayúdame. Ya, avancemos rapidito porque tengo que ir a almorzar. Así están pensando ustedes. Yo no, es el discernimiento que me da el Señor acerca de tu vida. Vean, no. Si ustedes son flacos, pero comen, ¿no? Tres mentiras te voy a decir yo. Y si usted dice, no quiere decir amén, diga ay, ¿ya? Mentira número 1, derecho a libre expresión. La gente dice, yo tengo derecho a expresarme libremente. Yo digo lo que quiero. Y yo hago lo que quiero y digo lo que quiero, cuando quiero y como quiero y donde sea, porque Dios me dio libertad para hablar. Cuidado. No puede decir lo que quiere. No puede decirlo cuando quiera ni como quiera. No se puede. Hay que usar la sabiduría en el entendimiento. Hay que usar la sabiduría en el lenguaje. Hay que ser sabio en el momento oportuno. Tenemos que hablar, hermano querido. En el momento oportuno tenemos que decir. Y cuando no tenemos que decir nada, no digamos nada. La Biblia dice que Dios calló, guardó silencio muchas veces porque no tenía que decir nada. Pero hay cientos de textos que habló mucho y no lo escucharon. ¿Por qué? Porque se aplica el texto de Santiago: hombres tardos para oír, no escucharon la voz de Dios y endurecieron su corazón. Y si tú estás en esta mañana aquí, Dios te está hablando otra vez de gordito, no escucha la voz de Dios. Porque Dios usa hombres para hablar. A veces queremos que venga un ángel a la medianoche y me diga: oh, aquí está el ángel, te vengo a decir que tu lengua es de lija. ¿Sí o no? Santiago 3:2 entonces dice que nosotros tropezamos de muchas maneras. Esta otra versión, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza, la palabra ofender, usted sabe, alguno de ustedes sabrá que es tropiezo igual, ¿cierto? Entonces, hermano querido, yo necesito, mi hermano, por favor, ven. Necesito 3 personas, actores, los actores, por favor, rapidito, hermano querido, acompáñame, por favor, tú que estás en el show ya, en el parque del campo. Venga aquí, uno. No, tú vas a ser el que va a tropezar. Un poquito más allá, y me falta uno aquí. Ya, venga, esa es. Tenéis que tener cuidado de decir las palabras correctas, si no ya te va a ir mal. Mire, yo quiero representarle algo. Él va a ir a hablar, va a decir las palabras incorrectas y tropieza, cae. ¿Ya? Como que cae. Después va, te paras, hablas con él, cae de nuevo. Después hablas con él, ya él te revienta. ¿Ya? Dale. Acércate rapidito porque el tiempo no importa. Eso. Y tú enójate y te vas. Ya, dale. Esa estuvo buena. Vamos. Ya. No, quédate en el suelo. Hay una canción que dice: tropecé de nuevo con la misma piedra. Entonces, si yo tengo aquí una relación de amistad, gánense en el mismo lugar, por favor. Si yo tengo una relación aquí y le digo las palabras incorrectas a él, yo voy a tropezar, voy a caer y puede ser que yo pierda esa relación, sea matrimonio, sea amistad o sean hijos. Puede ser que yo lo pierda porque eso es lo que nunca nosotros pensamos. Nunca pensamos que podemos perder el matrimonio, ¿no? Nunca usted piensa que puede perder a su esposo o a su esposa y tú lo puedes perder aún estando en la iglesia si no vive los principios correctos. Se puede perder. Porque Dios es que te asegura el matrimonio, es Dios que te asegura la familia, pero no por tu fuerza, no por tu sabiduría, es porque estás en el reino y aplicando los principios sobre tu vida. El día que tú decides dejar de vivir en los principios de Dios y decir lo que quieras y hablar lo que quieras y vivir como quieras, es el día que pierdes todo. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero si nosotros destruimos el templo de Dios, Dios nos destruirá a nosotros, y ese peso no se lo tomamos nosotros.
No, Dios es amor, Dios me va a perdonar si peco y me equivoco aquí y allá. Sí, si tú vienes a Cristo, hermano querido, y vienes en una condición pecaminosa, claro, Él te perdona, te quiere restaurar. Pero después de un tiempo, si tú no quieres transformación, hermano querido, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, mire, si tú estás aquí y tropezaste de nuevo, y después viene a otra relación y dijiste la palabra incorrecta, tropezaste de nuevo y llegaste acá con rock, y vas a quedarte aquí. Y aquí cuando estás tirado en el camino, hermano querido, si la gente sabe que tú eres lengua lija, una persona que daña, una persona que ofende, difícilmente te van a levantar. Difícilmente te van a ayudar. Porque saben que si tú te acercas a Él, ¿a cuántos no hirió? ¿A cuántos no ofendió? ¿A cuántos no maldijo? ¿Cuántas relaciones no echó a perder? Solamente Dios puede levantar a este hombre. Pero Él tiene que reconocer que se equivocó en su lenguaje. Él tiene que reconocer que se equivocó en las palabras que Él dijo. Él tiene que reconocer y humillarse delante de Dios. ¿Y sabe lo que pasa cuando tú te humillas delante de Dios? Dios restaura. Hay un caso de Jacob con Esaú, ¿se acuerda ahí? Unas maldiciones, palabras por aquí, palabras por allá. Y cuando estaba a punto de morir Jacob, porque el ángel lo venía a matar, venía el suegro a matarlo, venía todo a matarlo. Él se arrepintió, lloró y no peleó con el ángel Jacob no. Dice que se arrepintió, que lloró, que clamó al que le podía librar, y dice que fue bendecido. ¿Y qué pasó entonces? Se restauró relaciones para acá. Diga palabras correctas, abrace, bendiga, perdone, proyecte, impulse. Viste, casi tropezáis de nuevo, compadre. Otra regresera de este restaurante y venir con lección. Ya, pero le damos un aplauso a los actores, por favor. Gracias, gracias, gracias. Fuerte, fuerte, fuerte. Entonces vamos con la mentira número 2. Mentira número 2 sería: estoy bromeando. ¿Cuántas veces usted ha dicho palabras a su esposo, a un amigo, a un compañero de trabajo? Lo ha ofendido, lo ha dañado, lo ha herido, y después le dice: ¿era una broma? Estoy bromeando. Claro, podemos bromear, sí, pero miren lo que dice la Escritura en Proverbios 26, 18 y 19. Proverbios 26, 18 y 19 con relación al lenguaje. Estamos hablando del lenguaje del reino. Miren lo que dice: como el enloquecido, vamos juntos, 1, 2 y 3. Flechas. Amén. ¿Cuántas veces tú has bromeado con tu amigo, con tu esposo, con la familia, y de verdad ha sido algo tenso, y después dices: no, estaba bromeando, y la persona queda mal? Yo lo hice, pensaba que estaba bien ofender a alguien y tirarle una talla fuerte o confrontarlo con algo que uno sabía y bromearlo con eso, y después está bromeando, no te preocupes, vámonos completo. Claro, porque como uno ve la cosa que está tan mal, que tiene que hacer algo como para que se mejore la relación. Entonces, hermano, cuidado, porque hay cosas que no podemos bromear. Mire, ven por favor rápido. Espérate. Y yo soy su amigo. Y saco una flecha, y se le lanzo las piernas. Le lanzo una flecha. Y después yo vengo y le digo: estaba bromeando. Lo dejaría. Van a estar en el futuro. Mentira número 3. Las palabras se olvidan. Santiago 3:6. Hermanos queridos, las palabras no se olvidan, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras las escuchan personas. Y si tú quieres ser de bendiciones, si tú quieres expresar el reino, tienes que decir las palabras correctas y tienes que pensar lo que vas a decir. Porque mejor es que pienses lo que digas y no digas lo que no pensaste, para que no coseches lo que no quisiste. Esa es todo buena, ¿verdad? Hermano querido, muchas veces decimos cosas que no queremos decir. Entonces, como estamos diciendo cosas sin pensar, la cosecha de esas palabras va a ser tremenda. Miren lo que dice el texto: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. O sea, 1, 2 y 3, vamos. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la retención, y tiene una palabra
llenura del Espíritu Santo, mayor lenguaje de reino. A mayor llenura del Espíritu Santo, a mayor comunión con Dios, mayor lenguaje de reino. Por eso que esto no se trata de culto de domingo solamente. En la semana tienes que tener la devoción, en la semana tienes que tener la búsqueda, el anhelo por su presencia. Tienes que buscarle en los secretos. Hermano, yo no sé si tú has ido a los montes, pero tienes que ir a los montes, a los ríos, orar, ayunar, leer, estudiar, hasta que el lenguaje se te pegue a tu lengua, hasta que tú manifiestes el reino de los cielos. Mire, te digo una cosa, hay una cosecha para esta iglesia. Hay una cosecha para esta iglesia. Y el Señor a mí me habló, yo luego voy a orar por eso, pero hay cosas que tenemos que hablar bien. Porque no es solo desear ni pensar, es hablar bien para actuar bien. Amén. Y el último verso que vamos a leer es este. Aleluya, Proverbios 15. ¿Qué dice? Levante su mano derecha y diga: Señor, dame lengua de sabios para hablar sabiduría. Y en esta mañana yo renuncio a toda necedad, a toda locura, a toda palabra deshonesta, a toda mentira y engaño que he hablado. En el nombre de Jesús. Amén. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Efesios 4:29. Quiere decir que yo siempre que estoy hablando estoy ministrando. ¿Aló? Ahí tenía que decir un aló, porque soy la gente que dice aló. Es decir, que yo como cuerpo de Cristo soy ministro de Cristo. Y cada vez que yo estoy hablando estoy ministrando. En mi trabajo estoy ministrando, en mi casa estoy ministrando, en el club deportivo estoy ministrando, en la iglesia, en el discipulado, en mi grupo de vida, en mi grupo de arreglo, en mi célula, como se llame, o en la junta con mi familia, yo estoy ministrando según lo que yo estoy hablando. Y dice: no hables ninguna palabra necia, sino que salga de tu boca las palabras necesarias para edificación, porque es ahí que se imparte la gracia. Aleluya. ¿Cuántos quieren impartir gracia? ¿Cuántos quieren impartir gracia? Entonces tienes que callar y hablar cuando es necesario para edificar. Y la gente se va a recordar. ¿A cuánto les ha pasado que la gente dice esas palabras que dijo esa persona, esas palabras que dijo ese hermano en el metro, en la estación, en el bus, cuando fuimos a trotar, cuando estábamos en el club deportivo? Esas palabras me están retumbando y me están marcando. Seguramente era Dios hablando a esa persona. Seguramente las palabras de gracia estaban saliendo a través de tu vida. Pero necesitamos tomar esa decisión. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, ninguna impureza, ninguna avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no sean para ustedes. En cambio, que haya una actitud agradable a Dios. Tremendo, ¿no? Yo lo que siento en mi espíritu es que como estamos y como sé que Dios está trabajando en la mentalidad del reino, Dios va a transformar el lenguaje. Quiero abrir mi corazón un poquito, hermano. Usted no me conoce a mí cuando yo no era cristiano. Yo siempre estuve en la iglesia hasta los 10 años, luego se me aparté. Estuve a los 18, 19 de vuelta. Pero me transformé en un hombre grosero, obsceno, inmoral, perverso de labio. Y una de las cosas que yo no sabía era cómo Dios podía transformar mi lenguaje. Pero ¿sabe lo que me pasó? Que un día que tuve una semana corrida, sueños impuros, sueños perversos, sueños malvados, yo no quería volver atrás. No quería volver atrás. ¿Y sabe lo que pasó? Que un hermano de los viejos me dijo: Pablo, tienes que orar y tienes que ayunar. Y yo dije: ¿qué ayunar? Tienes que dejar de comer. Por un tiempo, un momento, en ese tiempo estaba flaco, así que no había problema.
pensar eso, no, yo voy a dejar de comer. Me va a subir la bilirrubina, me voy a sentir mal. Pero ¿sabe usted que yo ayuné de las 8 hasta las 12? Un ayuno cortito. ¿De qué se ríe? Pero escúcheme. No se burle de eso, porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce con qué lo estás haciendo. Yo no conocía nada. Ayuné 8, 9, 10, 11, 12. Coloqué unos audífonos, comencé a adorar a Dios. Yo nunca lo había hecho eso. Leí la Biblia, yo nunca lo había hecho, pero fue poderoso. Porque hay cosas simples en el Evangelio que son poderosas. Hay cosas sencillas que son poderosas. Porque lenguaje, cultura de reino y mentalidad de reino tiene que ver con hábito, tiene que ver con costumbre, con estilo de vida. Y ahí comenzó en mí un estilo de vida de ayuno, de oración y de adoración. Y me ayuné toda esa semana. Toda esa semana ayuné hasta las 12. Y yo mismo dije, encuentro que es poco. Después ayuné hasta las 3. Y comenzó un tiempo de búsqueda tremendo en mi vida, hermano querido. Y después dije, no, hasta las 3 es muy poco, voy a ayunar hasta las 6. Y dije, no, es muy poco, voy a ayunar 3 días. Y me lo tiré de corrido, hermano. Y después dije, no, es muy poco, quiero más. Ayuné 7 días, hermano. Yo sé que usted no me cree, pero no me importa. Después dije, no, es muy poco, 21 días. No me sigue teniendo, no me importa. Los gordos también ayunamos. El próximo mensaje. Después dije, muy poco. Voy a ayunar 40 días. Pero en la tarde voy a tomar una sopita. 40 días. Y ayuné 40 días. ¿Pero por qué? Escúchame bien, ¿por qué? Porque yo quería cambiar, no que yo quería ser usado por Dios, no era porque quería ser usado por Dios, pero sí estaba llorando por mis amigos, quería que fueran salvos, eso sí. Pero era porque yo sabía que había cosas en mi vida que si yo no buscaba a Dios yo me iba a perder. Yo estaba con pensamientos de muerte, con espíritus de suicidio, estaba con una identidad falsa, estaba en el alcohol, en medio de pleito, en una cultura, usted conoce, en el sector más o menos donde yo vivo, entonces quería ser libre porque yo sabía que no era mi lugar, y me metí a orar, me metí a ayunar, me metí a buscar la presencia del Señor. ¿Y sabe lo que pasó? El Señor me purificó, el Señor me limpió, me iba al mar, pescaba la bicicleta y me leía la Biblia. Estaba ahí 6 horas, 7 horas, un joven 19 años, 20 años leyendo, metiéndome en la palabra, conociendo la palabra, y el lenguaje se me fue pegando. Ya no dije más garabato, ya no fui más impuro, ya no fui más inmoral. Comenzó a cambiar mi mentalidad. El Señor me limpió, me purificó, y pasó lo que está en Juan capítulo 2. Estaban las tinajas de la purificación, estaban vacías, y Jesús dijo, llénenlas de agua. El agua para las tinajas de la purificación es la palabra. Me llené de la palabra, fui purificado, y en el camino esa agua se transformó en vino. Vino la unción, vino la presencia de Dios, vino el poder de Dios. Porque cuando tú buscas a Dios para caminar con Él, lo tienes todo. ¿Y para qué ayunas tanto? ¿Y para qué lees tanto la Biblia? Si Dios te ama igual. Y yo comencé a dejar de orar, de ayunar, de leer. Y predicaba y gente me seguía porque ya estaba eso en mí. ¿Y sabe qué pasó? Cometí errores. Volví a pecar. Volví al lugar donde había salido. No me lancé al pecado, pero cometí errores. Porque había temor en mi corazón. Y comencé a ser destruido. Porque yo le estoy predicando de lo que yo he vivido, no de lo que yo leí. Comencé a ser destruido en mi vida con Dios, que es lo más que me dolió a mí. En mi intimidad con el Señor, el orgullo vino a mi vida porque yo hubo un crecimiento ministerial. ¿Y sabe lo que pasó? Comencé a ser destruido por Dios. Porque Dios es lindo. Y para que no te pierdas, es necesario que Él te destruya. Para que ahí, cuando estás en el fondo, tú de ahí clames a Él. Y dice la palabra del Salmo que de mis prisiones clamé a Dios. Y Él me libertó, envió su palabra y me sanó. Y me sacó de mis prisiones y rompió mis cadenas.
de un hombre reconocer sus errores, que se ha equivocado, pero que se levantó y que sigue adelante y que sigue en esa comunión y relación con Dios. Pero te digo una cosa que hablé de lenguaje. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie rapidito, levante su mano al tiro, por favor. Suelte la lengua del Espíritu.